vivir, como hemos cantado. Pero también es porque el Señor resucitó que tenemos promesas hermosas, como que cuando Él venga por segunda vez, veremos a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Así como los apóstoles vieron a Jesús, entonces yo tengo la esperanza de ver a mi madre. Y creo que esa es una de las esperanzas más bonitas, porque el Señor vive, es que entonces todos tendremos vida. Y yo quiero que hagamos algo en esta mañana, más que un sermón, lo que quiero hacer es un repaso de toda la Semana Santa. Miren ustedes, queridos, que debido a todos los cambios que hay en nuestros días, ¿no es cierto? Casi la Semana Santa no pasa desapercibida, pasa totalmente, qué sé yo, así como si fuera cualquier otro día. Todavía en algunos países la gente está más atenta a esto, pero aquí en nuestro país prácticamente ya no es así, ¿no? Nosotros hemos visto en la televisión, en las noticias, que algunos países inclusive siguen celebrando estas escenografías, ¿no? Estas escenas de la Semana Santa. Me acuerdo cuando vivíamos en España, había un pueblo cerca de Madrid donde toda la semana se escenificaba la pasión y la muerte del Señor, y todo el pueblo participaba, o sea, todo el año el pueblo ensayaba, y las escenografías o las escenas de cada uno de los días estaban a lo largo de todo el pueblo, ¿te acuerdas, no? Una cosa muy, muy bonita, ¿verdad? Y miren que España necesariamente no es un país muy devoto, que digamos, pero esto sí se mantenía de una manera bastante fiel. Y yo quisiera que, por eso espero que los niños inclusive queden ahora, porque yo quisiera que repasemos un poquito lo que Saúl leyó temprano, ¿no es cierto? O sea, cómo empieza la Semana Santa y cómo culmina entonces esta semana. Y que vayamos entonces paso por paso. Habrá momentos que voy a pedirles que me ayuden con las lecturas, así que tengamos las lecturas ahí abiertas. Juan 12 es el primero que vamos a tenerlo ahí, hermanos, abierto, del 12 al 26. No vamos a leer todo, solamente vamos a recordar algunas que decía, al siguiente día grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El pasaje que se leyó, ¿verdad?, anteriormente. Y miren queridos, que esto de acá a nosotros nos recuerda entonces. Vamos a ver ahora si esto me funciona. Ahí estamos. Que con esto entonces nosotros empezamos lo que se llama la semana de la pasión del Señor, ¿verdad? Y miren también que mientras la gente gritaba Hosana, este es muy interesante, ¿no? Mientras la gente gritaba Hosana al Señor, Rey de Israel, los soldados se ponían nerviosos pensando que era entonces una revuelta como habían otras tantas en esos días. Pero Jesús no era un revoltoso, sino era más bien alguien que venía en nombre del Señor, ¿verdad? Pacífico, en paz. Y eso es lo que entonces los jefes no entendían y se preocupaban. Habían querido matar a Jesús, pero ahora veían que el mundo se iba tras él. Miren lo que dice Juan 12:19, el pasaje lo tenemos abierto. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Miren ustedes que esta sola expresión, queridos, el mundo se va tras él, prácticamente era una profecía, porque el mundo se fue tras él.
En las semanas, después de la Semana Santa, el mundo se fue tras él. Y hasta ahora todavía el mundo sigue entonces, ¿verdad?, marchando detrás del Señor Jesús. El lunes de purificación es lo que la tradición nos dice sucedió. Es decir, el lunes después del Domingo de Ramos, el Señor entonces lo que hace es vestido, ¿verdad?, de gala a toda la gente y toda la que habían venido a hacer sus negocios a Jerusalén, entonces entran al templo y miren lo que dice entonces 19:45 al 48 de Juan. ¿Alguien lo tiene, por favor? Juan 19:45 al 48, que pudiera leerlo. ¿No es esa? Oh, entonces yo me equivoqué. Bueno, no importa. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Pero decía de que entonces la gente va al templo a hacer sus negocios, ¿no es cierto? Y de esa manera se produce algo que indudablemente el Señor tiene que, obviamente, recriminar. Decirles que la devoción a Dios no puede mezclarse con el Dios del dinero. En otras palabras, no se podía hacer un negocio de las cosas de Dios. Por más que los judíos estaban, diríamos, en un tiempo muy solemne, en un tiempo que estaban, voy a poner esta palabra, obligados a ofrecer sacrificios, sin embargo, no podían convertir todo eso en un asunto de negocios. Los sumos sacerdotes eran los dueños de estos mercados y ellos eran los que tenían entonces la venta de animales, el cambio de moneda extranjera y todo lo demás. Entonces, claro, esto era un negocio redondo, ¿verdad? Venían los judíos de todas partes y tenían que comprarle a ellos, que eran los jefes, los sumos sacerdotes del pueblo. Y esto es lo que Jesús entonces les reclama, ¿no es cierto? Que no podían entonces hacer una cueva de ladrones la casa del Señor. El martes sucede algo que estamos tratando de recorrer día por día, tratando de, diríamos, como reconstruir lo que pudo haber pasado. Pero el martes sucede entonces que es un tiempo de lucha, un día de luchas, porque 22, ahora déjenme asegurarme que estos son los pasajes, porque ya veo que quizá yo, a ver, un ratito, por favor. Ya. Bueno, vamos a... Sí, y 19:22. Déjenme un ratito, hermanos. No, vamos a olvidarnos de los pasajes ahora, porque ¿cómo se llama? Parece que yo obvié o en todo caso copié mal las citas. Pero este es el día en que al Señor le tienden varias trampas en modo de preguntas, trampas teológicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están todas estas, ¿cómo llamaríamos? Estas preguntas de qué va a pasar cuando nos encontremos en el cielo. Los hombres y las mujeres se casarán, por ejemplo, en el cielo. Y Lucas, ¿qué? Lucas, esto es Lucas entonces, gracias Roche. Lucas, no es Juan. Entonces, ahora sí ya tenemos el pasaje correcto, por favor. ¿Quién tiene Lucas 22? A ver. ¿Y qué dice 19 al 22 de Lucas?
y 23, 28 al 33. Ahora, miren esas preguntas, ¿no? Preguntas muy difíciles, pero el día martes entonces las preguntas que son teológicas son también de la vida diaria y son escatológicas, hacen que el Señor tenga que responder de una forma bastante tajante. Pero miren entonces la respuesta del Señor, ¿verdad? Jesús no se amedrenta, los conoce, son como lobos disfrazados de ovejas, y contesta sus preguntas con otras preguntas, y de esta manera entonces a los judíos, a los que le hacían que eran los fariseos, los maestros de los maestros, ¿verdad? Les hace caer más bien en cuenta de que a él no se le podía engañar. Creo que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que decir, hermanos, que el Señor Jesús en esta oportunidad, en este día, de esta semana tan tenso, el Señor no huye de las preguntas, sino más bien las enfrenta. Y esta semana, cuando yo pensaba en todo esto, meditaba que a veces no es, diríamos, discutiendo que se ganan las cosas, sino enfrentando las preguntas. O sea, el Señor recibe todo ello, pero a la vez les hace otras preguntas. Se dice que es de mala educación contestar una pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor, que los conoce a ellos, les contesta de esta manera, porque el propósito, el objetivo de los fariseos no era en verdad recibir o conocer la respuesta, sino hacerlo caer. Eso es lo que dice Lucas, que ellos fueron buscando hacerlo tropezar con esta cantidad entonces de preguntas. Miren también que cuando nosotros pasamos al día miércoles, si bien no sabemos exactamente qué pudo haber sucedido, los estudiosos dicen que tal vez el Señor el miércoles a la mitad de la semana la pasó en el huerto de Getsemaní. Y era el lugar preferido del Señor, ¿verdad?, donde muchas veces Él había ido, donde el Señor muchas veces se refugiaba. Y es un lugar muy bonito. Hasta el día de hoy está ese huerto, ¿verdad? Y uno puede más o menos entender por qué el Señor prefería ir allí. Es ahí también donde luego, ¿verdad?, va antes de ser apresado y todo lo demás. Pero también entendemos que de alguna manera muchos pensamientos quizá se le venían ese día de meditación. Uno de las cosas que más, diríamos, ha sido motivo de especulación es si el Señor era consciente que iba a morir ya en esos días. Ustedes saben, o tal vez han escuchado, que algunos estudiosos, teólogos, para ponerlo más directamente, ¿verdad?, hablan de que el Señor no tenía plena conciencia de que eso iba a acontecer, o sea, que Él iba a ser entregado, iba a morir. Sabía que lo iban a apresar, pero eso de que iba a morir quizás no estaba en su mente. En verdad, nosotros leyendo la palabra nos damos cuenta que es todo al revés. El Señor sabía desde un comienzo, ¿verdad?, a dónde se dirigía. Pero miren entonces que el día miércoles pudo haber sido, en ese conflicto humano que también Él tenía, pudo haber sido un día donde Él estaba pendiente de todo eso. Algo más, ¿verdad?
que nos recuerda que si así fuera que el miércoles el Señor pasó meditando, es bueno que nosotros también hagamos de la meditación un hábito, una disciplina. Por eso que la Semana Santa en la tradición cristiana ha sido una semana para reflexionar, para pensar. Inclusive la Semana Santa, ¿verdad?, en la tradición cristiana implica cohibirse de muchas cosas. O por lo menos significaba, ahora ya no. Pero significaba, por ejemplo, que si tú tenías costumbres o hábitos que todos los días lo hacías, en esa Semana Santa ya no lo haces. La música, por ejemplo, ¿no? La comida. Hasta el día de hoy todavía en algunos lugares se conserva eso. Por ejemplo, irte a una fiesta o divertirte. Todo eso era, vamos a decir así, prohibido, vamos a poner esa palabra, por la tradición cristiana. ¿Por qué? Porque se suponía que esta semana era una semana entonces para meditar. El jueves ya empieza entonces lo que es los días de la pasión, ¿verdad? Lucas 22:15. ¿Qué dice Lucas 22:15, por favor? Alguien que lo quiera leer. Está allí, ¿verdad? Pero por favor, a ver, alguien que lo lea. Lucas 22:15. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Sí, adelante, perdón, Ger. Eso es. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, ¿no es cierto? Antes que padezca. Es el pasaje que también Saúl leyó al comienzo. Pero miren ustedes, queridos, que esto de acá ya nos está hablando que el Señor sí sabía lo que iba a pasar. Porque sabía que era la última vez que iba a estar con sus discípulos, con sus apóstoles. Y por eso dice, cuánto he deseado comer esta Pascua con usted. Y el Señor le da las instrucciones, ¿no? Vayan a tal lugar, miren ahí hay un burrito, desátenlo y tráiganlo, etcétera, etcétera. Da todas las instrucciones específicas de lo que se tenía que hacer. En Juan 13:1 creo que este deseo de Jesús se hace más evidente. ¿Qué dice Juan 13:1? Eso es. Miren, este es otro versículo que nos afirma que el Señor sabía que iba a morir, ¿no? Clarísimo, Juan dice, ¿no? Sabiendo que su hora había llegado y que iba a pasar de este mundo a ver al Padre, o sea, la muerte. Pero lo que sigue es impresionante, ¿no? Vio a sus discípulos y ¿qué dice? Y los amó hasta el fin. O sea, el sentido de ese versículo, queridos, es los amó a pesar de lo que iba a suceder, porque el Señor sabía que uno lo iba a entregar. Y dice, los amó a pesar de lo que le iba a suceder. Creo que cuando nosotros pensamos en la semana de la vida, la pasión y la muerte del Señor, muchas veces, claro, el enfoque es más en el sufrimiento físico de Él. Los azotes, escupitajos y todas esas cosas. Pero quizá no prestamos atención al dolor y al sufrimiento más bien emocional. O sea, uno de sus íntimos amigos lo iba a traicionar. Hermanos, eso es más que una bofetada o un latigazo. O sea, ese pueblo
donde él había hecho tanta cantidad de milagros, los había alimentado, los había sanado y todo lo demás. Ese pueblo al día siguiente iban a estar gritando, crucifíquenlo. O sea, ese golpe emocional, esa traición, a cualquier persona obviamente afecta, lo derrumba. Y el Señor Jesús tuvo que pasar entonces por eso también, ¿verdad? Y creo que cuando nosotros pensamos que en medio de todo ese dolor y la angustia, ¿no es cierto?, Él hace lo que hace, Mateo 13, 2 al 5, entonces ahora tiene mucho más sentido esta acción. ¿Qué dice, por favor? Juan 13, 12 al 5. Juan 13, 2 al 5. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Juan relata y detalla cosas que hacen todavía mucho más dramática esa última cena. Porque dice, sabiendo que alguien de los suyos lo iba a traicionar, ¿no? Dice el Señor, dice Juan del Señor, y entonces el Señor se levanta de la mesa, ya estaban sentados. Sentados es una expresión, porque ellos no se sentaban en sillas, sino se sentaban en cojines, ¿verdad? Pero se levanta, se ata una toalla a la cintura, lo que hacía el sirviente de la casa, trae agua en un lavatorio y le lava los pies a todos ellos. No es tanto el hecho, hermanos, de, ¿cómo llamaríamos?, de lavar los pies. Ese gesto quizá ahora nosotros lo imitamos, y en el día de hoy mucha gente que lava los pies a otros se ponen guantes, ¿no? Porque de esa manera están tratando de decir que es el acto mismo de lavar los pies lo que importa, y en verdad esa no era la señal del Señor, sino era el trabajo del esclavo, porque solamente los sirvientes, los esclavos, tenían esa labor de lavar los pies a las visitas cuando llegaban a la casa. Entonces no era tanto, hermanos, el lavado mismo, sino era el trabajo que los sirvientes, los esclavos hacían, que el Señor encarna a esa persona o a esa figura para mostrar entonces que Él era justamente siervo de todos. Por eso que Marcos dice, ¿no es cierto? Dice que Él no ha venido para ser servido, sino para servir, ¿y qué cosa? Y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Ahora, miren, hermano, entonces que esa actitud del día jueves, de lavar a todos los pies, incluyendo a Judas, que el Señor sabía que era el traidor, nos está hablando a nosotros justamente de lo que significa la humillación y todo lo demás. Casi no se puede entender cómo fue esa cena. Cuando a ti te invitan a cenar o a comer a una casa, casi siempre la persona que invita tiene todo lindo, ¿no? Y es un ambiente hermoso, o sea, se ofrece lo mejor al invitado. Si hay niños en la casa, inclusive se adiestra a los niños y se les dice, miren, no vayan a mencionar esto, no vayan a hacer esto,
no vayan a hacer ruido, no vayan a interrumpir, deben comer bien, etcétera, 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 porque se quiere que todo sea perfecto prácticamente. Y en esa última cena, hermanos, yo creo que habría una tensión impresionante. No necesariamente porque el Señor había delatado al traidor, sino porque en el aire Judas mismo seguro que se sentía muy mal por lo que iba a hacer. Y eso es contagioso, eso se contagia, eso se ve, eso se siente. Los demás apóstoles seguramente también sentían entonces lo mismo. Terminaron de cenar, como que todo había estado bien, luego que el Señor delata, ¿verdad?, al traidor, y dice la palabra entonces que cantan el himno. Mateo 28:30, ¿quién lo tiene, por favor? Mateo 28:30. ¿Alguien? Disculpen, hermanos, ¿saben qué? Algo me pasó. No importa. Salmo 113, 118. Ese es el salmo que cantaron. Espero que ese salmo exista. Por lo menos no es 160 o 180, así que... A ver, ¿qué dice? 113 al 118. Lean el primer versículo del 113 nada más, para tener una idea de lo que es. Ese, 113. Sí, lee por lo menos el primer versículo, por favor. Eso es. No, solamente uno, para tener idea de... Eso. Eso es. Ahora, todos esos salmos, del 113 hasta el 118, era una colección de salmos que los judíos cantaban. Y todos estos salmos tienen el mismo énfasis: alabar a Dios. Alabar a Dios. Queridos, el Señor iba a ser entregado. El Señor iba a ser muerto al día siguiente. Pero aún así, en medio de todo eso, el Señor guía a sus apóstoles a cantar himnos de alabanza a Dios. Es lo que Pablo y Silas hacían, ¿no?, cuando estaban presos. Estaban ellos encarcelados, pero aún así, en medio del dolor, ellos entonces alababan, ¿verdad?, al Padre. Creo que eso es un ejemplo que nosotros tenemos entonces que pensar. Pero era un lugar ahí en el Monte de los Olivos, al que muchas veces el Señor se había dirigido con sus discípulos. Como dijimos hace un rato, era uno de los lugares preferidos del Señor. Más, en Juan 22, entonces, Jesús se conmueve y les pide que oren con Él. Es un momento crucial para la humanidad, porque es en ese momento que el Hijo de Dios prácticamente le dice al Padre: Señor, yo no quiero morir. ¿Quién quiere morir, verdad? Yo no quiero morir. Y por eso le dice al Padre: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, volvemos a Lucas entonces. 22, léelo, Carlitos, léelo, por favor. Eso es, ¿no? Y creo que todos nos acordamos de los eventos que rodean esa oración del Señor. El Señor ya está con sus apóstoles, sus amigos íntimos. El Señor les pide que velen con ellos en oración.
y los apóstoles no pueden. Entendible, estaban cansados, emocionalmente y físicamente estaban agotados, pero aún así no pueden orar con él, y el Señor tiene que despertarlos, despertarlos, ¿no es cierto?, para que puedan entonces acompañarlos. Y es cuando nosotros tenemos que entender, hermanos, la importancia de llevar las cargas los unos de los otros. La importancia de llevar las cargas los unos de los otros. Cuando un hermano, una hermana te dice, ora por mí, a veces aun cuando no hayan ganas, deseos de hacerlo, yo creo que entonces nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios es justamente entonces, ¿verdad?, orar e interceder por aquellas personas. Judas lo entrega. Y yo me imagino que los apóstoles recién entienden la magnitud de lo que Jesús les había dicho en la mesa, que el traidor estaba con ellos. Pero no solamente eso, sino que en un gesto sublime, ¿verdad? Dios Padre nos está diciendo a nosotros, hermanos, que en esa noche tan terrible, la salvación justamente estaba por concluir, ¿no es cierto?, con la muerte de nuestro Señor. El viernes, día de crucifixión, Jesús es llevado ante las autoridades y claro, lo que pasó el jueves en la noche fue una parodia en el sentido que no fue como no siguieron el protocolo establecido. Y el viernes entonces, agotado, no había dormido nada, ¿verdad? Había caminado, dicen los estudiosos, como unas 3 millas de un lugar a otro, que lo llevaron. El Señor estaba entonces totalmente exhausto. Y ahí entonces lo flagelan. ¿Se acuerda que nosotros hablamos el domingo pasado de los 39 latigazos que recibió Pablo, ¿no? 5 veces 39 latigazos. Esa era el castigo que recibían los que estaban presos. Al Señor también le dan 39 latigazos. Pablo recibe 4 veces más. Pero la espalda del Señor quedó molida con estos 39 latigazos, ¿no es cierto? Miren ustedes que algunas personas, algunos delincuentes que eran tratados así, morían ahí nomás antes de cargar su cruz para ser crucificados. Morían desangrados. El Señor, en ese sentido, nos dicen también los estudiosos, que debió haber sido una persona físicamente muy, diríamos, fuerte. Porque una persona que no sería fuerte difícilmente aguantaría eso. Claro, su oficio de carpintero, más que carpintero, en ese tiempo el carpintero trabajaba con madera, pero también trabajaba con el barro, trabajaba con todo lo que estaba para construir casas, porque Jesús era eso. Entonces, definitivamente Jesús físicamente estaba muy bien, diríamos, condicionado para ello. Pero al final le ponen esa corona en señal de humillación, ¿no? Y aquí está entonces esta figura que se ha convertido en una figura clásica, ¿verdad?, de Semana Santa. Ahora, miren, hermanos, que cuando nosotros pensamos entonces en todo esto, tenemos que entender que nuevamente, si bien las tradiciones cristianas en el día de hoy, en todo el mundo, como que han impuesto un modelo de sufrimiento que es repetir lo que el Señor hizo ese día,
y necesariamente esa no era la intención, obviamente, del Señor. Nosotros en las noticias hemos visto de países donde inclusive crucifican, ¿no?, a los actores, y en algunos países hasta les clavan clavos de verdad en las manos y los cuelgan en la cruz y todo lo demás. Ahora, no podemos nosotros juzgar a personas que hacen eso, porque cada uno actúa de acuerdo a su conciencia, pero lo importante que debemos, creo, nosotros por lo menos enfatizar, hermanos, es que todo eso que el Señor pasa y sufre fue solamente en cumplimiento a lo que ya estaba establecido. Isaías 53 nos dice eso, que él fue al matadero como un cordero. Lo que es más, Isaías 53 dice que su rostro quedó tan desfigurado que cuando la gente lo miraba se daba vueltas porque no podía contemplar el rostro del Señor. O sea, todo esto nos habla entonces de una situación sumamente real que nadie, ningún actor y ningún sacrificio que nosotros podamos hacer lo igualará en ninguna manera. Una vez llegado al lugar de la calavera, los soldados echan suertes y se reparten sus vestidos. Esto también ya se leyó más temprano. Pero miren, hermanos, que esto es para cumplir lo que está profetizado en el Salmo 22, 18, que entonces, ¿verdad?, echaron suerte sobre la ropa del Señor. O sea que hay muchos detalles que se cumplen en este día que ya estaban profetizados muchos años atrás. Y llegando al Gólgota, entonces ahí lo crucifican. Miren que esto de acá a nosotros nos debe hacer pensar, hermanos, en que toda esa carga que el Señor, no solamente física, sino emocionalmente, lleva por nosotros, nos hace entender que de una manera tan cruel se tuvo que cumplir la profecía del Antiguo Testamento, que para la expiación de los pecados era necesario el derramamiento de sangre. Esto es parte de la doctrina cristiana, que es la doctrina de la expiación. Nosotros casi no podemos entenderlo porque no somos judíos. No entendemos por qué tiene que haber expiación con derramamiento de sangre. Pero en la tradición judía sí, entonces era normal, ¿verdad? Todo aquello, por eso los sacrificios de aves y de corderos y de becerros y de vacas y de todo lo demás. Pero el Señor tiene que pasar por todo ello a fin de cumplir con lo que estaba escrito en las Escrituras. Alguien quizá una vez me preguntó, ¿y por qué si la salvación de Jesús no es solo para judíos, Él tuvo que pasar por todos esos horrores de la crucifixión? Noten ustedes que el hecho mismo de estar colgado, ¿verdad?, clavado de los pies, sin apoyo en nada sólido, ni siquiera los talones de los pies, implicaba entonces que en este caso al crucificado no se le daba ninguna posibilidad de que pudiera subsistir a ello, porque la misma posición, dicen los médicos, hacía que la persona se ahogara con la sangre que estaba por dentro, y de esta manera entonces de una forma cruel muere. Y yo le decía a esta persona que me decía eso, decía, porque en la palabra de Dios, cuando Dios dice, ¿no es cierto?, que el Señor se encarna, Filipenses, ¿no?, toma la forma de un siervo y se encarna.
esa encarnación significa ser parte de una cultura, de un pueblo en donde Él nació. Y eso implica también entonces vivir de acuerdo a ello. Esa era la costumbre, esa era la cultura, el Señor entonces se encarna en medio de ello. Por eso que Pablo dice que el Señor se humilla de tal manera, que inclusive acepta ser uno de nosotros. Creo que eso jamás tampoco lo vamos a poder entender en todo el sentido de la palabra. Pero vamos un poquito más. Ninguno de sus huesos será quebrado. Salmo 34. Los soldados quisieron romperle los huesos de las rodillas para que el Señor no pudiera apoyarse en nada. Al tener rotas las rodillas a otros presos, les quitaban las pocas fuerzas que tenían de apoyarse con los talones y poder entonces sobrevivir o subsistir unos momentos más. Al Señor no le hacen nada de eso, ¿verdad? También otra profecía que se cumple. Y el sábado entonces, cuando ya obviamente está enterrado y todo lo demás, nos dice la palabra que este hombre, José de Arimatea, le ofrece su tumba donde pudiera ser enterrado. ¿Y eso por qué? Porque el sábado era, como ustedes saben, es día sagrado, día de reposo. Entonces había que, diríamos, poner el cuerpo antes del sábado en una tumba, rápido, de tal manera que todo el sábado no esté expuesto, porque nadie podría hacer nada. Y es allí, en una tumba prestada, donde ponen al Señor. Otra profecía más que se cumple al respecto. Y surge lo que tiene que, o lo que siempre surge, ¿no? Gente incrédula. Hasta el día de hoy todavía hay teorías. Si nosotros creemos que las teorías de la conspiración recién han aparecido ahora, hermanos, eso está hace tiempo. Porque ya las teorías de la conspiración estaban desde esa época. Y se tejieron cantidad de teorías de la conspiración. Una de ellas, la más común, es que los soldados romanos se dejaron sobornar para que vinieran los apóstoles, movieran una piedra que pesaba por lo menos 3 toneladas, sacaran el cuerpo y se lo llevaran. Y otras teorías más, y hasta el día de hoy todavía sigue habiendo cosas así. Pero lo que es quizá más hermoso en todo esto es que cuando llega el domingo, ¿verdad?, de resurrección, encontramos entonces que María Magdalena y la otra María van al sepulcro, el pasaje que también ya se leyó. Y es allí entonces cuando se dan cuenta que todo lo que el Señor había dicho se cumplía, o se cumplió. Porque Él había dicho que al tercer día se levantaría. Claro, Él usó la metáfora del templo. Si derriban este templo, en 3 días yo lo vuelvo a construir. Eso dijo Él. Hablando obviamente de su propio cuerpo. Y cuando nosotros entonces pensamos también en todo esto, hermanos, tenemos que decir que el Señor, al resucitar, hace que las palabras de Pablo cobren más sentido. Pablo va a decir ahí, ¿no es cierto?, en este pasaje y en otros más, particularmente en Corintios, que si el Señor no hubiera resucitado, los creyentes seríamos las personas, diríamos, más dignas de conmiseración de todo el mundo. En otras palabras, seríamos las personas más bobas, miserables de todo el mundo. Pero el Señor resucitó. Y a haber resucitado, entonces podemos esperar no solamente cielos nuevos y tierra nueva, sino que podemos esperar, como dije al comienzo, que podremos verlo a Él, pero también podremos ver a nuestros seres queridos, podemos ver todo lo que quizá nosotros
en este tiempo estamos anhelando. Queridos hermanos, yo quisiera que nosotros podamos de alguna manera guardar todos estos acontecimientos de la Semana Santa y lo grabemos. No, esto no es una ¿cómo llamaríamos? Un juicio ni mucho menos, pero por ejemplo el hecho de que en Semana Santa, por ejemplo, Domingo de Resurrección, se enseñe este asunto de los huevos, nos deja pensando. Yo le pedí a Rochi que los niños estuvieran acá para que escuchen esto. Quizá en otro momento alguien hubiera podido pensar, ¿por qué no mandarlo afuera donde están todos los niños buscando huevos? Pero lo que sucede es que esta es la tradición bíblica. Lo que se hace en otras partes, incluyendo iglesias, no tiene nada que ver con la tradición bíblica, absolutamente nada. Y yo no tengo nada en contra de buscar huevos, pero podría haber sido un sábado, podría haber sido otro día, qué sé yo. Pero ¿por qué el Domingo de Resurrección? Cuando deberíamos estar cantando porque Él vive, ¿no es cierto? E himnos así y enseñando a nuestros niños lo que significa el verdadero sentido de la Semana Santa. Que Dios nos bendiga. Y vamos entonces ahora a ponernos de pie y terminar cantando otra vez, por favor, Henry. Vamos a, porque Él vive, espero el mañana, Ricky, por favor.